Me llamó la atención que cuando comienza la oración, la diaconisa Meylan, para cantar, ella dice, comienza la oración diciendo que nos congregamos para lo mejor. Y justamente ese es el título que le hemos puesto en esta mañana y que también lo hemos cambiado sobre la hora también a la palabra. Porque creemos de que el Señor nos quiere congregar para lo mejor. ¿Lo cree? Aparte porque lo dice la Escritura. Entonces necesitamos poder redescubrir qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Vamos a leerlo, José. Llévenme allá. Llévenme a ese versículo, que lo leamos y lo escudriñemos juntos. Para que no se nos haga una costumbre congregarnos y no nos congreguemos para lo que el Señor pretende que nos congreguemos, ¿sí? Fíjese, el apóstol Pablo le habla a su iglesia en la carta esta a los Corintios y les dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, a ver cómo dice, subimos un poquito, a ver si leemos ahí lo que dice. A ver, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Vamos a leer el 19 también. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Vale. Quiero que tratemos de tener el corazón del Señor para interpretar estos versículos, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo Pablo es que no tenemos que reunirnos por reunirnos. O sea, me voy a congregar y no sé ni para qué me congrego. Entonces, congregarme para lo mejor, porque es obvio que hay un peor, es importante que lo vayamos deduciendo. Según el apóstol Pablo, en otras oportunidades, en la misma carta, ¿no? En el capítulo 3, dice, habiendo entre vosotros contiendas, ¿sí? Disensiones, celos. Eso no es congregarse para lo mejor, ¿sí? E incluso puede que nos congreguemos para algunas necesidades personales, y eso está bien, porque todos tenemos necesidades personales, ¿sí? Entonces por ahí me congrego porque yo tengo necesidad, entonces necesito que oren por mí para que tenga trabajo, tenga salud. O sea, nos congregamos, pero no para lo mejor. O sea, que hay cosas mejores que Dios tiene para con nosotros. Y no es que eso no lo tenga, sino que tiene cosas mejores, ¿sí? Cuando nosotros leemos esto, fíjense, dice que dice en el 18, por ejemplo, ¿sí? Dice, hay entre vosotros divisiones. Divisiones es que haya dos visiones, ¿sí? Que no haya una sola visión, sino que esté dividida la forma de ver las cosas. Ahora, es muy, pero muy común de que no veamos todos lo mismo, ¿cierto? No todos tenemos la misma manera de mirar. Ahora, el asunto, esto de congregarnos para no estar en una división, no se trata de que entre nosotros solamente queramos ver lo mismo. Porque ¿quién de nosotros diría, yo estoy equivocado en lo que veo? Nadie. O sea, yo creo tener la visión y los demás creen tener su visión y estar muy claros con su visión, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es tener la visión de Dios. Lo decíamos en la oración y lo cantamos. Muéstranos lo que tú ves. ¿Cómo es el ritmo de esa? Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Entonces esta división es la visión humana y la visión de Dios. Entonces necesitamos ver lo que Él ve. Por ahí a lo mejor creamos muchos celos, contiendas y disensiones cuando yo veo mi visión y la visión de otro. ¿Me entiende?
que nos hemos quedado pegados en que tenemos una división. Claro, en lo natural tenemos una división, incluso está dentro de un mismo hogar, no todos vemos lo mismo, no todos entendemos lo mismo. Lo que necesitamos es tener la visión de ¿quién? Entonces lo que tenemos que preocuparnos es ver lo que él ve, ¿sí? No si el otro ve lo que yo veo, sino lo que yo vea lo que él ve. Entonces dejemos de preocuparnos a ver si el otro ve como yo. No, el otro no, a lo mejor nunca va a ver como yo. El asunto es de que yo vea, es lo que me tengo que preocupar. Asegurarme de que yo veo como él ve, ¿sí? Fíjese que nos da la sensación que lo que dice el apóstol Pablo es de que algunos van a ser aprobados, verso 19. Porque es preciso que esto suceda, o sea, tiene que suceder estas cosas para que veamos que en lo natural es imposible que pensemos igual. Lo que podemos lograr hacer es que pensemos todos como ¿quién? Como él, que podamos ver lo que él ve. Por eso a la hora de mirar, tengo que mirar para arriba hasta que yo logre, necesitamos lograr ver como él ve. Él dice acá, dice que es necesario que esto acontezca entre vosotros para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. El hecho que lo que está diciendo Pablo no es que algunos van a ser aprobados y los otros reprobados, sino que algunos aprobarán antes y otros aprobarán después, ¿sí? Entonces eso es importante que lo entendamos, que no todos vamos a aprobar a lo mejor en el primer examen, pero eso no quiere decir que aprobarán después. ¿Sabe qué? Es importante que podamos entender esto, porque si no nos ponemos con falta de misericordia, ¿sí? Entonces no tenemos misericordia. Veo de que yo soy aprobado, incluso me creo aprobado porque mi visión es buena. ¿Sabe que a Job, uno de sus amigos, le dice, tú dices mi doctrina es pura? Claro, tú dices. El asunto a ver si lo dice Dios. No puedo ver de que mi doctrina sea pura, sino ver qué es lo que piensa Dios, ¿sí? Qué es lo que tenemos que justamente comenzar a ver. De que algunos van a aprobar después. Que me tenga que preocupar de aprobar a la primera. Tendrá que ver con el tiempo que yo voy llevando en el Señor, ¿sí? Usted sabe que una prueba universitaria no es la misma prueba que se le hace a un niño en primaria, ¿verdad? Que cada uno aprueba en las dimensiones de estaturas que tenga, ¿sí? Entonces eso también es importante que lo veamos y lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Porque por ahí metemos todos en una misma bolsa, entonces no nos estamos reuniendo para lo mejor. ¿Sabe que, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos ver, que es importante que la iglesia la tenga en cuenta, todos estamos esperando un arrebatamiento, ¿cierto? Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Vale. Hemos entendido por la Escritura de que la iglesia, ¿sí?, no se iría toda junta en un primer arrebatamiento, sino que se iría, lo dice la Escritura, no es el tema de hoy día, pero que se iría en 3 oportunidades. ¿Sí? Lo muestra la Escritura, por ejemplo, para darle un pantallazo a los que no entienden. Ustedes saben que Jesús se presentó él como la vid verdadera, ¿sí? Él la vid verdadera y nosotros sus frutos. Entonces la Biblia muestra estas tres etapas, ¿sí?, de maduración de un creyente o de la actitud de entregar lo mejor a Dios con primicia, vendimia y rebusco, ¿sí? Primicia, vendimia y rebusco. O sea, que lo que el Señor vendría a levantar primero una primicia, ¿sí? Después una vendimia. Usted sabe que primicias son uno que otros frutos. Y una vendimia es una gran recogida. Y después un rebusco son los últimos granitos que quedan, ¿sí? Entonces quiero mostrarle eso, ya no en la dimensión, para que no estemos solamente mirando para arriba a ver cuándo viene Cristo, sino qué es lo que podemos ir haciendo ahora. Porque es importante que este levantamiento que nosotros estamos esperando de la iglesia, vayamos nosotros espiritualmente, por comprensión, por madurez, vayamos siendo levantados espiritualmente.
Entonces necesitamos levantar una generación primicia, levantarla, ¿sí? Pero espiritualmente, gente madura y comprensiva de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto no tiene que ver con que yo sepa y conozca la palabra primicia. Entonces, porque si yo conozco la palabra primicia, digo, yo soy de las primicias. Pero no consiste en eso, sino que yo me haya elevado, ¿sí? Para ocupar lugares que dice el apóstol Pablo, enseñó esto, por ejemplo, dice que nosotros tendríamos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿sí? Entonces otra dimensión, busca cosas de arriba, no solamente está mirando lo de la tierra. Pero para esto estamos hablando de 3 dimensiones distintas, ¿sí? ¿Qué es importante de que esto lo veamos? Póngame Miqueas 7:1. Es importante que lo miremos con esa figura, porque ahora le voy a mostrar otra. Pero mirar esta figura es importante, ¿sí? Que nos preocupemos en para qué nos congregamos. Es importante que nos ocupemos para que nos congregamos. En Miqueas muestra la figura esta que yo le digo de las primicias y de la vendimia. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. O sea, ya pasó la vendimia y no queda racimo para comer. Y mi alma deseó, ¿qué deseó? Mi alma deseó los primeros frutos. O sea, que en algún momento mi alma va a desear haber sido de los primeros frutos, pero según ese versículo ya había pasado aún hasta la vendimia. O sea, 2 oportunidades de haber sido levantado, dimensionado, y lo he perdido, ¿sí? Entonces lo que nos muestra este versículo no es que me voy a perder y me voy a ir al infierno, sino que me pierdo etapas de haberme congregado para lo mejor, haberme congregado para ser dimensionado, para ser levantado como una primicia, como los primeros frutos, para después levantar una cosecha y no quedarme para el rebusco, o sea, las últimas uvitas de la vid. No dejo de ser de la vid, ¿sí? No dejo de ser de Cristo, pero termino siendo un rebusco o un rebuscado. Entonces lo que necesito es que usted entienda de que es importante que nos congreguemos para lo mejor, busquemos lo mejor. Lo mejor tendrá que ver con la aprobación. No todos aprobaremos. Si algunos andamos en la universidad, no podemos aprobar las mismas cosas que si estoy en la primaria, ¿verdad? Pero es importante que aprobemos en cada una de esas etapas. Hasta ahí me sigue con la figura de la vida, porque voy a cambiar de figura. Quiero mostrarle 3 etapas de estaturas para que podamos comenzar a ver cómo Dios ve. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, el apóstol, estamos hablando de un apóstol, tiene dimensiones. Juan, apóstol Juan. ¿Vio cómo Dios ve, Juan? ¿Vio cómo Dios ve, Juan? Claro, tuvo toda la revelación, pudo ver lo que se veía en el cielo, ¿sí? Entonces tiene la revelación de Dios, puede ver como Dios ve. Pero él, manejando su iglesia y puede ver lo que Dios ve, también puede ver que en su iglesia hay distintas dimensiones de personas. Entonces yo quiero que usted mire las 3 dimensiones que él ve de personas para que podamos entender nuestra estatura, pero que siempre vayamos a lo mejor y que aprobemos en cada etapa por la que vayamos yendo. No es cuestión de que yo lleve 50 años y estoy en la primera etapa. Entonces me doy cuenta que no me congregué para lo mejor, ¿sí? Todavía sigo pidiéndole a Dios de sus favores y no me doy cuenta que Dios tenía un plan para mí, ¿sí? De que yo fuera una primicia para Él. Vale, fíjese. Pablo le escribe a su iglesia y él los llama así: os escribo a vosotros, ¿cómo los llama? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es
desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Otra vez vuelve a hablarle a los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Y el otro? Os escribo a vosotros, padres, vuelve a repetir lo mismo, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego os escribo a vosotros, jóvenes, otra vez, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ve que le escribe a 3 dimensiones: hijitos, padres y jóvenes. ¿Sí? Si lo ponemos en orden sería hijitos, jóvenes y padres. ¿Sí? 3 dimensiones de haber entendido. No tiene que ver con nuestra edad biológica, sino nuestra edad espiritual. ¿Cuánto hemos madurado? Es importante que la idea de Dios es que comencemos como hijitos, así sean los 50 años, comencemos en alguna oportunidad como hijitos, ¿sí? Hijitos porque son pequeños. ¿Cómo le decía a los hijitos? Miremos un segundo qué es lo que le dice a los hijitos. Fíjese, en el 12 vemos una cosa que tienen que saber los hijitos: que los pecados han sido perdonados por su nombre. Otra de las cosas que le dice: han conocido al Padre. ¿Sí? 2 cosas que necesitamos que los primeros sepan: que los pecados han sido, ¿por quién? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pecados perdonados, de antes, de ahora y de después, perdonados. Él lo hizo antes de que nosotros naciéramos. Es más, dice la Escritura que Él fue sacrificado antes de que el mundo fuera. ¿Sí? Para que los pecados sean, ¿qué? Perdonados. 2 cosas que tienen que quedar bien afirmadas en los primeros. Tienen que aprobar. Necesitamos aprobar en esa primera etapa que los pecados son perdonados y que Dios es, ¿qué? Padre. Que Dios no es Dios solamente, es Padre. Porque si yo lo tengo como a Dios solamente, voy a tener a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que es hacedor de imposible, pero que yo puedo hacer lo que bien me parece. ¿Se puede hacer lo que bien le parece con un padre? Al que ama, corrige, ordena. Entonces ya no lo tengo como Dios. Como Dios yo le pido, dame esto, dame aquello, pero a la hora de que me llame la atención, conmigo no contés. Hay que enseñar desde chiquito que tenemos un ¿qué? Padre. Al que ama, corrige, lo ordena, lo direcciona. Entonces, si es padre, lo que hace es para mí bien. Nunca hará nada a título personal o como iglesia, no hará nada que no nos convenga. Él es Padre. Si eso no lo enseñamos desde chiquito, no aprobamos eso desde chiquito, no nos hemos congregado para lo mejor. Si no entendemos de que Dios es un Dios perdonador, de hecho yo tendré etapas en mi vida que yo no querré perdonar. ¿Tenemos que perdonar todo el tiempo? ¿Queremos que nos perdonen todo el tiempo? Nosotros tenemos errores conscientes e inconscientes. Errores incluso errores que nosotros estamos sabiendo que es un error, pero la Biblia dice que nosotros tenemos errores espirituales, donde no lo sabemos los errores. El problema que lo vamos a saber después. Ahí está el crujir de dientes, donde yo diga, me crujen los dientes porque yo no perdoné algo que debería haber sido perdonado. Por eso mi alma tiene que desear los primeros frutos, porque en los primeros son los primeros en ser dimensionados para poder ver lo que Dios ve. ¿Sí? Por eso en la primera etapa hay que enseñar y afirmar muy bien estos conceptos. Más allá de que Dios es sanador, me va a dar trabajo y me va a hacer un montón de cosas, lo que yo tengo que saber que Él perdona. Me perdona a mí y perdona ¿a quién? A todos.
¿sí? Lo que vemos y lo que no vemos. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben, ¿sí? No saben lo que hacen. Entonces hay cosas que no sabemos, pero Dios es un Dios perdonador. Eso me dice a mí que yo no puedo entonces enjuiciar a nadie. ¿Me entiende? Vale, vamos a mirar, por ejemplo, a los jóvenes. Revisemos los jóvenes. Dice en el 19 lo tenemos a todo lo que dice del joven. Jóvenes. Un joven es ¿qué? Fuerte. Y no estamos hablando de un joven natural, ¿sí? Porque podemos entrar tarde al Señor. El asunto de que yo sea fuerte espiritualmente, ¿sí? Una fortaleza de joven, fuerte. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿sí? Es una etapa donde tenemos que aprender a vencer al maligno en todas las áreas, ¿sí? Pero esto me dice que si hay cosas que yo no he vencido, a mí me marca mi etapa. ¿Me entiende que nos marca etapa esto? Entonces yo no puedo decir, por más que yo sea padre, si yo no he vencido al maligno, soy padre, ¿sí? Porque los jóvenes pueden ser padres. Pueden ser padres los jóvenes. Es más, ¿no lo dice el Salmo 127? Bienaventurado el que es padre en su juventud. Es más, deberíamos ser padres en esa etapa. Pero eso no quiere decir que haya vencido al maligno. O sea, vencer al maligno, usted sabe que lo hemos vencido en varias etapas. Si antes fumaba, no fumo. Si antes tomaba, no tomo. Si antes hacía aquello incorrecto. Pero hay que vencerlo al maligno en mucha etapa. Mucha etapa. Hay cosas espirituales muy profundas para vencer, ¿sí? Hay muchas cosas. Entonces, hay a veces que si yo me puedo ver acá, necesito ver cuándo no he vencido al maligno. ¿Por qué? Porque necesitamos congregarnos para lo mejor. Y lo mejor es que yo, en mi visión, vea lo que Dios ve. Si yo no veo lo que Dios ve, estoy en división, ¿sí? En división. Y no se trata de que he logrado una división porque me he ido de la iglesia o porque me llevé a muchos de la iglesia, sino que no veo lo que Dios ve. Es importante que veamos lo que Dios ve. Juan ve lo que Dios ve. Por eso puede discernir las dimensiones de su congregación, ¿sí? Y puede mostrar cuál es la estatura de cada uno, ¿sí? Como joven podemos ser padres y deberíamos ser padres en nuestra juventud. No hace falta haberlo terminado de vencer al maligno para ser padre, pero es importante de que yo me siga congregando para lo mejor. En cada etapa tengo que aprobar. Si yo no apruebo en una etapa, aprobaré después. Pero se va a manifestar si estoy aprobado. Pablo dijo, para que se manifiesten los aprobados. La palabra manifestar, ahí no me quería meter tanto para que no fuera largo, pero es brillar. La manifestación deja ver, deja aclarado por la etapa que voy, si aprobé. ¿Sí? Deja aclarado si aprobé, pero si no aprobé, no es que estoy reprobado. Tendré que aprobar después. ¿Me entiende? Vale. Entonces, una de las cosas que tiene esta etapa que es por donde andamos la mayoría. Es por donde estamos la mayoría, por eso es importante que le prestemos mucha atención. ¿Sí? ¿Somos fuertes por nosotros mismos? En Dios. ¿Sí? ¿Sois fuertes? En Dios. Necesitamos en esa etapa comprender esto. Soy fuerte en Dios, porque Él es fuerte. Pablo llegó a decir todo lo puedo. Vale, entonces es una etapa muy, pero muy importante porque a veces uno dice, es que no puedo. ¿Seguro? ¿O no soy aprobado todavía? Quizás es una etapa donde todavía no aprobé. Porque es obvio que sí tengo que ser fuerte. Si no, no me estoy congregando para lo mejor. Tengo que aprender a saber para qué me congrego. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios tiene un montón de cosas para entregarnos. Entonces, si hay cosas que no las he logrado, es porque tengo que esforzarme para saber por qué me estoy congregando.
No perdamos el tiempo, porque si no, no sé para qué me estoy congregando. Y congregando no estoy hablando de estar acá. Usted sabe que nos congregamos por internet también. El hecho de que me pongo oído para que Dios me hable es para saber por qué. Si congregarme no es estar en un lugar, sino para saber por qué etapa voy. Y Dios quiere que yo vaya sumando etapa en mi vida. Amén. No vaya a ser que algún día mi alma diga, yo quería los primeros frutos. ¿Sí? Vale. Entonces, no perdamos tiempo con las etapas. La etapa de joven, fuerte. Y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece. Es importante que la palabra de Dios permanezca en nosotros, porque a veces le decimos tremendo, glorioso, abrazo la palabra, pacto por la palabra, pero después H, B o C, no permanezco en la palabra. Tenemos que saber de que permanezcamos en la palabra, porque no es permanecer en un lugar ni permanecer con ciertas personas, sino que permanezco en la palabra, en la verdad. Mire, no lo tengo ahí anotado, pero quiero mostrarle rápidamente. Yo le enseñé una vez, pero capaz que se nos vaya. A veces estamos cuidando tanto si la cobertura que yo tengo a mí me sirve o me desprotege. ¿Sí? ¿Cómo dice acá? ¿Y la palabra de Dios permanece? Para haber vencido al maligno. La palabra de Dios tiene que permanecer en mi vida. Póngame un segundo el Salmo 91 en el verso 4. Quiero que entienda que yo soy la cobertura de esta casa porque yo tengo que aprobar lo que estoy enseñando. O sea, soy aprobada o desaprobada delante de Dios y tengo que ir corrigiendo cosas. ¿Sí? Entonces a mí se me va a reclamar, se me va a demandar qué es lo que yo estoy enseñando y cómo estoy cuidando vuestras almas, para que el día de mañana vuestras almas no digan yo quería los primeros frutos y nadie me los dio. ¿Sí? Pero quiero que usted entienda lo que es una cobertura. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su... Entonces yo no soy su cobertura. ¿Cuál es su cobertura? La verdad. Diga conmigo, la verdad. La verdad lo cubre o lo descubre. Por eso es importante de que usted sepa la palabra, porque la palabra de verdad a usted lo cubre o lo descubre. ¿Me entiende? Entonces, volvamos a Juan. La idea de que cuidemos la palabra o que nos mantengamos en la palabra es en aquella palabra de verdad que yo he atendido y que es importante en mi vida. Yo la tengo que atesorar. Pablo le decía a Timoteo, un joven, Pablo le aconseja, ¿y cómo lo llama a Timoteo? Hijo, te aconsejo, yo no estoy con vos, ¿sí? Pero dice, ¿cómo le dice? Ocúpate de la lectura. Mientras vuelvo, ocúpate de la lectura. Cuídate de ti mismo, déjate de mirar cómo andan los demás, ¿de quién me tengo que cuidar? Cuídate de ti mismo, cuida la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay otros que me escuchan, entonces yo o los ayudo a salvarse o los ayudo a perderse, según lo que escuchen. Por eso yo tengo que cuidar la aprobación de mi estatura, ¿sí? Le vuelvo a decir, Pablo a Timoteo, cuida la lectura, para que cuando yo te hable, vos sabés si lo que yo te estoy diciendo es conforme a la lectura. ¿Usted sabe si lo que yo estoy diciendo es conforme a la lectura? Eso es una aprobación que le corresponde a usted. Porque yo voy a aprobar mi parte, pero usted tiene que aprobar la suya. Usted tiene que saber si yo lo que estoy diciendo es verdad o no. Yo mayormente traigo los versículos y los expongo acá, pero a veces uno no puede traer toda la suma de la palabra, entonces hay cosas que uno las parafrasea.
¿Quién es responsable de eso? Los que escuchan. ¿Me entienden? El que escucha es responsable de saber de que lo que le están diciendo es lo mejor. Porque tengo que abrazar la verdad. La verdad me cubre. ¿Sí? La verdad es nuestra cobertura. No importa de qué boca haya salido, es mi cobertura la verdad. ¿Me entiende? Vale. Volvámonos al... Vale. Entonces, que la palabra permanezca en vosotros a pesar de cualquier situación que pueda estar atravesando mi vida personal o la vida como iglesia. O el mundo. Si el planeta, usted sabe que el planeta se nos ha dado vuelta, no podemos congregarnos, algunos quedaron distanciados, pero eso no puede desarmar la palabra. ¿Me entiende? Que pase lo que pase o nos encontremos donde nos encontremos, lo que tenemos que es permanecer en la palabra. Y habéis vencido al maligno, y le dije, hay muchas cosas para vencer, pero es importante que se haya vencido en esa etapa. Hay muchas cosas del maligno y las tenemos que aprender en esa etapa. Pero quiero que usted mire la etapa de padre, porque en realidad todos en lo espiritual necesitamos ser padres en alguna oportunidad. A veces podemos ser padres como jóvenes, dijimos, ¿sí? Pero un padre que se precie de ser como Juan, tiene una calidad. Y dice, por ejemplo, vamos a leerlo más arribita. Ajá, claro, dice, conoce, fíjese cómo dice, conoce al que el... Ahí está. El 13. Os escribo a vosotros, Padre, y lo repite 2 veces en el próximo también. Dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sí? Es obvio de que no está hablando del Padre, porque el que conoce al Padre son los hijitos. Entonces, esto que conoce desde el principio los padres tiene que ver con el contexto de lo que está hablando Juan. Lo dice en el verso 7. ¿Sí? Los padres tienen que conocer esto que es desde el principio. Lo dice el verso 7. Vamos allá. Es importante que los padres conozcan esto. Por eso es una aprobación a donde tenemos que ir los padres. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿De qué principio estaría hablando? De la eternidad. Antes de que el mundo fuera, nosotros teníamos, ¿sí?, principios o un mandamiento. Le llamamos el mandamiento eterno. Mandamiento que el apóstol Pablo después dice que él, Dios, ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ella. Mandamientos, obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ella. Una etapa que a lo mejor me la voy a perder cuando soy chiquito, no entiendo de eso y estoy ocupado de otra cosa porque soy chico. Puede que se me escape cuando soy joven, pero es una etapa que tiene que aprobar un padre. Y usted tiene que ser padre en alguna oportunidad, espiritualmente, ¿sí? Entonces es una etapa a la que hay que arribar. Es importante que podamos entender este mandamiento eterno, porque este mandamiento consiste solamente en una cosa. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sigamos mirándolo. Le dice, es un mandamiento nuevo. Sin embargo, acá le dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Sí? Antes dice que era un mandamiento antiguo y acá le dice nuevo. Dice, es verdadero, es nuevo porque es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera viene llegando. ¿Sí? O sea, no es que sea nuevo el mandamiento, es tan más viejo que la tierra, se nos entregó en el Espíritu antes de que el mundo fuera, es un mandamiento que lo tenemos adentro, ¿sí? Solo que para nosotros es una novedad porque las tinieblas van pasando. Se me va pasando la oscuridad, se me va pasando, según la Escritura, la oscuridad o las tinieblas es la necedad del hombre. Es el desconocimiento del hombre.
es la ignorancia del hombre. Entonces lo que va pasando es la ignorancia, la necedad, la insensatez e incluso la maldad del corazón de los hombres. Tiene que pasar eso para que venga una luz verdadera, una claridad de quién somos en Dios. Una claridad que teníamos antes de que el mundo fuera y que la hemos perdido por estar acá. Hemos perdido esa claridad, ese entendimiento. Juan lo llama mandamiento y lo llama amor. Lo llama amor que tiene que ver con más de un te quiero y un abrazo. Es un mandamiento eterno. Quiero hablarle del mandamiento un segundo, por favor. Póngame Deuteronomio 4:40. Usted sabe que el pueblo de Dios siempre tuvo un mandamiento, ¿sí? El pueblo de Dios siempre tuvo mandamiento, tenemos mandamiento, por estar en la tierra tenemos mandamiento. Pero yo quiero que usted me entienda esto. Fíjese, acá están los mandamientos dados a Moisés, ¿sí? A los cuales se habla así, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando, subráyemelo el hoy. Usted va a encontrar los mandamientos que te mando hoy, varias veces. Es muy importante. Incluso hay mucho para decir con ese hoy. No me voy a ir por ahí, pero quiero que sepa que el hoy es muy importante porque hay mandamientos para hoy. En el 2020 que estamos viviendo, ¿tenemos los mismos mandamientos que se le dio a Moisés para que le diera al pueblo? Ellos vivían un hoy. Y nosotros vivimos otro hoy. Pero con mandamientos de Dios también. Necesitamos saber por qué hoy estoy viviendo para poder cumplir los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan aquella oportunidad, por ejemplo, que le aparece el joven rico al Señor Jesús y le dijo, yo he cumplido todos los mandamientos? Pero no estaba cumpliendo el hoy del Señor Jesús. Y había cumplido todos los mandamientos, pero claro, mandamientos de otro tiempo. Pero no cumplía los mandamientos del hoy de Jesús. Mandamiento que Jesús le pidió una cosa en una oportunidad para ver si le obedecía, para ver si tenía el hombre oreja, oído, para escuchar el mandamiento de hoy. Y no lo tuvo. Y había cumplido todos los mandamientos de ayer, pero no el de hoy. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Yo tengo que saber cuál es mi hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Es obvio que Dios le está hablando en consignas, en misterios a Moisés para nosotros. Usted sabe de que ellos no estuvieron siempre en la misma tierra, ¿verdad? Sin embargo, es obvio de que hay cosas que a nosotros nos quiere dar para siempre. Para siempre. Entonces habrá lugares donde nosotros vamos a estar cronológicamente y temporalmente en lugares físicos, ¿sí? Pero hay un lugar espiritual donde tenemos que estar siempre. Ese no se acabará. Por eso es tan importante el mandamiento eterno, el del principio. El mandamiento que tengo que enseñar, que tendrían que enseñar todos los padres, mandamiento eterno. Mandamiento eterno. Y que todos los hijos deberíamos escuchar. Mandamiento eterno. Para que me vaya bien. Pero no solo que me vaya bien mientras ando en la tierra con todas las promesas y favores de Dios. Para que me vaya bien para siempre. Si hay un mandamiento eterno, no es solamente para guardarlo aquí en la tierra. Es porque esto me da lugar a la eternidad. Me da permiso para volver a la eternidad y que me vaya bien acá y me vaya bien, habiendo aprobado mis etapas, que no me vaya antes de tiempo. Hay gente que se fue siendo hijito y aún pasaron 50 años sobre ellos, pero se fueron siendo hijitos solamente, y otros se fueron como jóvenes
aún también pasando una etapa tremenda sobre ellos. Mientras que si nosotros entendemos esto, podemos llegar a una etapa de padres, dejar bien constituida una generación de fe para después, y no irnos ni antes de tiempo, y pasarla bien aquí, y volver con gloria, como lo hizo Jesús. Jesús tuvo 3 años, y volvió a aquella gloria que tuvo al lado suyo antes que el mundo fuera, y llevó muchos hijos a la gloria, con mandamientos eternos. Entonces es importante que recuperemos eso. Una, para que como hijitos no demandemos mandamientos. Para que como hijitos o como jóvenes no andemos reclamando que otros no ven lo que nosotros vemos. ¿Cuánto hemos peleado por eso? Me decía el Señor, ¿cuánto tiempo perdés peleando con los que no ven lo que vos ves? Y en los que vos ves, ¿es lo que yo veo? Entonces, recapacitemos en esto porque es importante que podamos ver lo que Dios ve para disfrutar esa primera etapa, porque tiene muchísimos beneficios esa primera etapa, ¿sí? Póngame el versículo anterior. Esta etapa tiene muchos beneficios y yo puedo arribar rápidamente a esa etapa. O sea, no necesitamos años, nos ha llevado años en Dios, pero deberíamos rápidamente recuperar esta etapa. Si no deberíamos pasar de 3 años. Si el Señor Jesús en 3 años de ministerio lo logró, también podríamos llevarlo nosotros. Dice el verso 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces tenemos que arribar hoy a entender qué mandamiento es el que me instruye hoy, el que me guarda hoy. ¿Cuál es el mandamiento que Dios quiere que yo lleve adelante hoy? Porque no solamente Él es un Dios de la tierra, es Dios del cielo. Ahora fíjese si yo me conozco todos los mandamientos de la tierra, como el joven rico. No matará, yo sé que aquel es un adúltero, yo sé que aquella es una ladrona, yo sé que aquel... Y no me conozco los mandamientos del cielo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra? ¿Y en el cielo? ¿Y si yo me conozco los de la tierra y no me conozco los del cielo? ¿Y si después de crujir los dientes acá me voy allá y me quiero arrancar los pelos? Y digan, mi alma deseó los primeros frutos. Pero qué bueno que tenemos oportunidades, ¿no? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Si eso que me enseña en la primera etapa de que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarme ahora, mañana y siempre. Entonces cualquier etapa, llego en la etapa de la paternidad y puedo decir, Señor, perdóname. ¿Sí? Perdóname. Porque siempre habrá perdón para alguien que está en Cristo, siempre habrá perdón. ¿Sí? Necesitamos recuperar ese perdón, porque Él es Padre. Y si nos va mal, hermanos, si nos va mal, Él es Padre. Y como Padre, castiga. Por instrucción. Todo es para instruir. Un padre ama, y más que el amor de Él, imposible. ¿Sí? Los que somos padres sabemos que amamos aun cuando somos duros a la hora de instruir a nuestros hijos. Y Él es Padre. Amén. Entonces quiero que entienda eso, porque quiero terminar con este versículo, Isaías 34, 16. Porque hemos empezado diciendo que necesitamos congregarnos para lo mejor. No es congregarse por congregarse. Necesitamos saber de que tenemos que arribar a más cosas, saber más cosas, entender más cosas. Y dentro de esas cosas tiene que cambiar. Ese mandamiento eterno está dentro de nuestro corazón y eso nos hará amar, ¿sí? A los que no ven como nosotros,
a los que no entienden como nosotros, ¿sí? Y siempre darles una oportunidad para después. Fíjese, dentro de lo que nos congregamos es para cumplir lo que dice el libro, ¿sí? Tenemos que cumplir todo lo que dice la Escritura. La Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad. Por eso necesitamos cumplirla esa verdad. Tenemos que arribar a esa verdad. Jesús es el camino, la verdad para poder llegar a la vida, ¿sí? Entonces, si vamos en este camino, tengo que arribar a toda verdad. O sea, tengo que entender que tenemos que hacer todo lo que dice el libro. Todo el libro nos llevará a esa verdad. Ahora, fíjese, en el libro, tenemos verdades que es importante que yo las vea, es importante que las veamos, porque son verdades, pero que tengo que tratar de ver de que no son las que nos convienen. Están escritas, pero no son las que nos convienen, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, Isaías 34:16, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Estaban todos congregados. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, ¿sí? Esto está escrito en el libro y los reunió su mismo espíritu. Por eso decíamos en una oportunidad tener el mismo espíritu es importante, ¿sí? El asunto, ¿qué tipo de espíritu nos congrega? Porque usted sabe de que si estamos todos acá para orar por sanidad, ¿sí? ¿Sería de Dios? Sí, sí. Y nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y oramos todos por sanidad. Pero si eso se nos hiciera un hábito y nos congregamos solamente para eso, sería reunirnos en el mismo espíritu y es de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos reúne y tiene un plan para con nosotros. Por ejemplo, el de que nosotros entendamos en algún momento reino. Reino tenemos que entenderlo acá, no tenemos que entenderlo allá, acá, porque Él está preparando reino, ¿sí? Entonces hay cosas que usted las va a ver en el libro. Los reunió el mismo espíritu. Si usted retrocede, vamos a retroceder de a poquito, José, para que usted vea. El verso anterior, por ejemplo, utiliza las figuras, son figuras de animalitos, ¿sí? Con sus crías, con sus compañeras, ¿sí? Anidará allí el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos, los juntará debajo de sus alas, cobertura. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera, verso 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará. O sea, acá hay mucha figura. Pero también yo quiero que mire esto. Son figuras. Suba. 13. En sus alcázares, usted sabe lo que es un alcázar, ¿no? Póngame la LBLA o la BLS, otra para que cambiemos la palabra alcázar. Es cualquiera de esas. Acá, 13. En sus palacios. En sus palacios y fortalezas crecerán cardos y espinos, y allí buscarán refugio los chacales y los avestruces, y allí las cabras se llamarán unas a otras, se juntarán los chacales y los gatos. Entonces yo lo que quiero que usted vea, de que hay cosas que están en el libro, pero que no son las más convenientes. Porque fíjese que acá lo que arruinan son ¿qué? El reino. En otras palabras, si usted ve todo este tipo de animalitos que nombra, son los que arruinan, ¿sí? Arruinan un palacio. Entonces estamos hablando de que no se entiende reino allí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Desaprobando a un montón de gente? No han aprobado que no es lo mismo. No se están congregando para lo mejor. Y necesitarán pasar por otra etapa, porque tienen que aprobar. No han aprobado a la primera, porque no se han congregado para lo mejor. Si usted ve, ahí hay paternidad.
Si usted ve, ahí hay animalitos, ¿sí? Nombra a los avestruces, después léalo estos versículos en la casa. Haga la lectura, como dice Pablo a Timoteo, haga la lectura. Y usted ve que, por ejemplo, los avestruces están cuidando sus huevitos, ¿sí? Con sus animalitos. Hay cobertura y hay paternidad. El asunto de que usted sabe que si estudiamos esos animalitos, incluso hasta nos parecen maravillosos y preciosos. Yo los he visto en internet, a veces grabando la actitud de estos animalitos. Son maravillosos, ¿no? Y cómo guardan sus crías y cómo las crían. Pero usted sabe que eso es una etapa nomás. O usted vio a cualquiera de estos animales nacer y morir al lado de su mamá y su papá. No, como todo animalito, hay una etapa donde dejan de ser hijos para hacer lo que ellos bien les parece. No hay una continuidad ahí. No hay una continuidad como en el reino. Reino es continuidad. Donde hay un padre, en un reino hay un hijo. Donde en el sacerdocio hay un hijo. Somos reyes y sacerdotes, no animalitos. Esas son etapas de ignorancia, de insensatez, de por qué estamos en la tierra, para qué estamos. Son etapas pasajeras, pero no podemos vivir siempre así. No nos podemos congregar siempre así y cargarnos el reino. Discúlpeme la palabra. Estos están escritos en el libro y se han cargado el reino. Pero un día los libros serán abiertos. Y este es tiempo de que los libros sean abiertos para juzgar todas las cosas. Y la idea no es que yo lo juzgue a usted, sino que usted se juzgue a sí mismo. La idea no es que nadie me juzgue a mí, sino que yo me pueda ver en el libro y me juzgue a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo y qué es lo que estoy enseñando? ¿Cómo voy aprobando mis etapas? ¿Qué es lo que Dios nos va mostrando y por qué nos lo muestra? Hay etapas que tengo que ver que no estoy haciendo lo mejor, que no nos estamos congregando para lo mejor. Nosotros tenemos la doctrina de la paternidad, pero no es al azar ni es por gusto. Ni yo lo escogí a usted, ni usted me ha escogido a mí. Llegaremos como tenemos que llegar según estaba predestinado, porque así lo dicen las Escrituras. Y así tenemos que crecer. Porque si no puedo ser uno de estos animalitos, un hermoso avestruz, criando sus polluelos, pero algún día los polluelos no estarán conmigo. Harán lo que bien les parece. Y nunca será un padre con un mandamiento. ¿Cómo tiene que ser el mandamiento? Los padres conocen el mandamiento del principio. Eso no lo sacó Dios en el tiempo de Moisés. Lo sacó en este tiempo. Lo sacó desde que Juan pudo ver lo que Dios ve. Y a Dios le plació desde entonces mostrar de que hay un mandamiento que es eterno. Hay otros que son pasajeros. Hay otros que guardaremos por una temporada. De hecho, aquellos que somos mayorcillos, no mucho, ¿no? Aquellos que somos mayores podemos darnos cuenta de que antes había mandamientos que ahora no, y que a lo mejor ni siquiera importantes son. Pero sí tenemos que asegurarnos del mandamiento eterno, porque necesitamos andar en esas obras. Porque en lo que no podemos destruir es el reino. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, para que aprobemos en cada una de las etapas, para que a la hora de hablar, como Pablo le dijo a Timoteo, cuida la doctrina. Cuida la doctrina, cuídate de ti mismo. No estés mirando qué es lo que hace o deja de hacer el otro. Cuídate de ti mismo. Señor, queremos entregar nuestras vidas una vez más. A diario, Señor. A diario, Señor, entregarnos para que tú, Señor, nos hagas ver lo que tú ves.
nos hagas pensar como tú piensas, nos hagas entender como tú entiendes y que nuestro corazón se vaya transformando. Señor, sabemos que vamos cruzando etapas en nuestra vida de creyente, en nuestro camino contigo. Un camino, Señor, que nos lleva a toda verdad. Una verdad que antes no la hemos visto, no la hemos entendido, pero verdades por las que tú nos irás llevando. Todas esas verdades que están escritas en los libros. Señor, yo quiero que en tu visita de esta mañana, Señor, porque tú visitas nuestras vidas, nuestros corazones. Tú nos visitas en nuestros pensamientos ahora y nos visitarás mientras meditemos. No deje de meditar. Las Escrituras nos invitan en que tenemos que meditar en lo que Dios nos dice. Tenemos que hacer una lectura permanente de lo que está escrito allí para cuidar la doctrina, para poder permanecer en la doctrina, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, siempre echándole mano a ese favor inmerecido en la cruz del Calvario. Eso que permanecerá ahí para siempre. Él llevó todas nuestras iniquidades. Él ha llevado todas nuestras dolencias. Por eso, Señor, en esta mañana también oramos. Para que no solo se vaya todas nuestras incongruencias, Señor, sino que también se vayan nuestros dolores físicos. Tú dijiste para que te vaya bien. El mandamiento que te entrego hoy, para que te vaya bien. Señor, hemos entendido que hay un mandamiento predestinado ya. No andamos en los mandamientos de los hombres. No andamos en mandamientos de etnias, no andamos en mandamientos de naciones. Cada uno en su nación tiene una forma de vivir. Las etnias marcan mandamientos, pero tú tienes uno eterno y en él queremos andar. En él queremos andar, Señor. Esperamos tu venida, Señor, pero antes de eso, Señor, quisiéramos ser levantados espiritualmente. Elevados de no estar mirando solamente lo que pasa en la tierra. Elevados para poder mirar las cosas celestiales. Elevados para poder mirar como Juan lo que tú ves. Lo que tú viste. Lo que tú has preparado para con nosotros, Señor. Viene toda una generación tras nosotros, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, para que no hayamos perdido la mañana, para que nos hayamos congregado para la mejor, que podamos ver las dimensiones de nuestra estatura y poder arribar a la próxima etapa sin dejar de aprobar la primera, la más gloriosa de las etapas. Siempre hay un perdón en la cruz. Siempre habrá una oportunidad en la cruz. Pablo dijo, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Nunca sea un enemigo de la cruz. Nos transformamos en enemigos de la cruz cuando comenzamos a ver maldición. Él se llevó toda maldición. Nos transformamos en enemigos de la cruz cuando no le echamos mano a todo lo favor que Él llevó en la cruz del Calvario. No sea un enemigo de la cruz. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos por todo el favor que tú tienes para con los tuyos, Señor. Entregamos, Señor, a todos los que en esta mañana han prestado el oído a la palabra.
Enséñanos más. Muéstranos lo que tú ves. Para congregarnos para lo mejor. Para seguir congregando a más gente. Siempre para lo mejor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Rey.